Vamos a leer el Anti-Düring de Friedrich Engels. Prefacios de las primeras 3 ediciones. Número 1. El trabajo que sigue, en modo alguno, es fruto de una necesidad interior cualquiera. Al contrario, cuando hace 3 años, el señor Düring, en calidad de adepto y de reformador al mismo tiempo del socialismo, desafió de pronto su siglo, muchas veces los amigos de Alemania me rogaron insistentemente que hiciera un examen crítico de esta nueva teoría socialista en el órgano central del Partido Socialdemócrata, el Volksstaat. Lo creían absolutamente necesario para no dar de nuevo ocasión en el partido, todavía tan joven y que acababa de llegar al fin a su unificación definitiva, a una división y confusión sectaria. Como mis amigos estaban en mejores condiciones que yo para juzgar la situación en Alemania, tenía el deber de creerlos. Parecía, al mismo tiempo, que el nuevo converso era acogido por una parte de la prensa socialista con cálida benevolencia, la cual, sin duda, se dirigiría a su buena voluntad, pero que al mismo tiempo dejaba traslucir, en esa parte de la prensa socialista, la intención de fundarse precisamente en esa buena voluntad del señor Düring para aceptar además, inconsiderablemente, su doctrina. Había también gentes que se disponían ya a difundir esa doctrina entre los trabajadores en una forma vulgarizada, y, por último, Düring y su pequeña secta adoptaban todos los artificios del reclamo y de la intriga para obligar al Volksstaat a tomar decididamente posición frente a esta nueva doctrina, que entraba en escena con tan grandes pretensiones. Sin embargo, vaciló un año antes de resolverme a prescindir de otros trabajos para morder este fruto agrio, fruto que precisaba comer por entero desde que se catara, y fruto no solo muy agrio, sino muy grueso, como que la nueva teoría socialista se presentaba como resultado práctico de un nuevo sistema filosófico. Se trataba, pues, de indagarla en el conjunto del sistema y al mismo tiempo de indagar el sistema mismo. Se trataba de seguir al señor Düring por este vasto campo en que trata de todas las cosas posibles y de algunas otras más. Tal fue el origen de una serie de artículos que, a partir de comienzos del año 1877, aparecieron en el periódico que sucedió al Volksstaat, el Vorwärts de Leipzig, y que ahora presentó reunidos. Así, la naturaleza del objeto mismo obligaba al crítico a detalles poco en relación con el contenido científico del objeto, es decir, de los escritos de Düring, pero otras circunstancias aún pueden excusar el detalle de esta crítica. De una parte, me daba ocasión de desarrollar, de una manera positiva, mi concepto acerca de cuestiones controvertidas en campos muy diversos, y que era menester abordar, cuestiones que hoy tienen un interés científico y práctico general. Así, en cada capítulo, y aunque esta publicación no tenga por objeto oponer otro sistema al sistema del señor Düring, el lector hallará, sin embargo, lo esperamos, en las ideas que hemos expuesto su consecuencia y encadenamiento interno. De que mi trabajo, en este punto, no ha sido absolutamente infructuoso, tengo ahora bastantes pruebas. De otra parte, Düring, creador del sistema, no es un caso aislado en Alemania contemporánea. Desde hace algún tiempo, en Alemania, los sistemas de cosmogonía, de filosofía de la naturaleza en general, de política, de economía, etc., brotan por docenas como los hongos. El más insignificante doctor filosofinae, aún el menor estudiante, no se cuida nada menos que de confeccionar un sistema integral. De igual manera que en el Estado moderno se supone que cada ciudadano es capaz de un sano juicio sobre todas las cuestiones acerca de las cuales está llamado a votar, de igual modo que en economía política se admite que cada consumidor conoce perfectamente todas las mercancías que tiene ocasión de comprar para mantener su existencia. Acontecerá en lo sucesivo en la ciencia. ¿Qué significa la libertad de la ciencia? Sino que se escribe sobre todas las cosas que no se han aprendido, y que se presenta dicho método como el único rigurosamente científico. El señor Düring es uno de los tipos más característicos de esta pseudociencia presumida que en todas partes se pone en primer término hoy en Alemania y apaga todos los ruidos con el estrépito de chatarra extra que hace resonar. Chatarra extra en poesía, en filosofía, en política, en economía, en historia. Chatarra extra en la cátedra y en la tribuna. Chatarra extra en todas partes, con la pretensión de profundidad de pensamiento y de superioridad sobre la chatarra sencilla, sosa y vulgar de otras naciones. Chatarra extra, producto el más característico y abundante de la industria intelectual alemana. Barato pero de mala calidad, como cualquier otro producto de fabricación alemana, y a cuyo lado, por desgracia, no estaba representado en Filadelfia. También el socialismo alemán, principalmente después del buen ejemplo del señor Düring,
se ha dedicado hace poco, de una manera extremadamente regocijante, a la fabricación de chatarra extra, y produce tanto y tanto que se envanece de la ciencia, y no ha aprendido ni una palabra de ella. Es una enfermedad de la infancia, síntoma de la conversión incipiente del estudiante alemán a la socialdemocracia, síntoma que no puede separarse de tal conversión, y del que triunfará el natural, notablemente sano, de nuestros obreros. No es falta mía si he de decir al señor Düring, por terreno en que puedo, a lo sumo, reivindicar el nombre de diletante, mas en casos semejantes me limito, las más de las veces, a oponer a las falsas o mal presentadas afirmaciones de mi adversario hechos exactos e incontestados. Así lo hago en las ciencias jurídicas y muy frecuentemente en las ciencias naturales. Por otra parte, se trata de ideas generales de la ciencia teórica de la naturaleza, de un terreno en que un naturalista profesional se ve obligado a salir de su especialidad para meterse en campos vecinos, en un terreno en que, como ha confesado el señor Virchow, él es un sabio, lo mismo que nosotros. Espero se me conceda la misma indulgencia para las pequeñas inexactitudes o inhabilidades del lenguaje que los sabios tienen costumbre de concederse mutuamente en semejante materia. En el momento en que termino este prefacio, recibo un anuncio de librería redactado por el señor Düring, en que anuncia a una nueva obra capital del expresado señor, con el título de Nuevas leyes fundamentales de física y química racionales. Por conciencia que tenga de la insuficiencia de mis conocimientos en la física y en química, creo, sin embargo, conocer bastante a Düring para poder anticipar, sin haber leído su obra, que las leyes físicas y químicas que en ellas se establecen se colocarán, por su incomprensión o vulgaridad, en el género de las leyes económicas, cosmológicas y demás, que hasta aquí ha descubierto y he examinado en mi libro, y que el rigómetro o el instrumento para medir temperaturas muy bajas servirá para medir, no temperaturas altas o bajas, sino pura y simplemente la precisión ignara del señor Düring. Londres, 11 de junio 1878. 2. No esperaba que esta obra contara con nuevas ediciones. El objeto de la crítica, en efecto, está hoy como olvidado por completo, y la crítica misma no solo ha tenido millares de lectores, cuando aparecería fragmentariamente en Vorwärts de Leipzig en 1877 y 1878, sino que ha sido publicada separada e íntegramente en una edición de numerosos ejemplares. ¿Cómo aún hay gentes que se interesan en cuanto yo tenía que decir, hace muchos años, acerca del señor Düring? En primer lugar, lo debo a la circunstancia de que esta obra, como por otra parte casi todos aquellos de mis escritos que aún estaban en circulación, fueron prohibidos en el Imperio Alemán, al punto de que promulgase la ley contra los socialistas. Quien no estuviera amarrado a los prejuicios de los funcionarios tradicionales en los países de la Santa Alianza, debía prever el efecto de tal medida con toda claridad, doble o triple salida para los libros prohibidos, y manifestación de la importancia de los señores de Berlín que promulgan prohibiciones sin poderlas imponer. De hecho, la amabilidad del gobierno imperial me procura más nuevas ediciones de mis pequeñas publicaciones, de las que puedo revisar. No tengo tiempo de corregir el texto como fuera menester, y es forzoso, me contenté, con frecuencia, con hacerlas reimprimir simplemente. A esto se añade otra razón. El sistema del señor Düring, cuya crítica se hace en este libro, se extiende a un campo teórico muy vasto. Por eso me vi obligado a seguirlo por todas partes y oponer a sus concepciones las mías. De este modo, la crítica negativa se hizo positiva, pues la polémica se transformó en una exposición más o menos coherente del método dialéctico y del concepto o intuición del mundo, propio de Marx y mía, y esto es una serie bastante considerable del asunto. Esta filosofía, después que hizo su aparición en el mundo, mediante la miseria de la filosofía de Marx y el manifiesto comunista, atravesó un periodo de incubación de más de 20 años, hasta que, después de la publicación del Capital, se extendió con rapidez creciente a medios cada vez más amplios, y llegando más lejos de las fronteras de Europa, conquistó la atención y los sufragios en todos los países en que existen proletarios, de una parte, y teóricos científicos independientes de otra. Parece, pues, que hay un público que se interesa bastante por esta causa, para acoger, por añadidura, la polémica contra las tesis de Düring, polémica al presente sin objeto de muchos respectos, a causa de los desenvolvimientos positivos dados al mismo tiempo, y hago incidentalmente esta manifestación. Como la filosofía que expongo en este libro, en su mayor parte ha sido fundada y desarrollada por Marx, y en su menor parte por mí, era muy natural que yo no escribiera esta exposición sin su conocimiento. Antes de la impresión,
Le leí el manuscrito entero, y por lo que respecta al 10º capítulo de la segunda parte, dedicado a la economía política, sobre la historia crítica, lo escribió Marx mismo. Desgraciadamente, tuve que abreviarlo un poco por razones extrínsecas. Nosotros en todo tiempo tuvimos por costumbre ayudarnos uno a otro en los asuntos especiales de la ciencia. Esta nueva edición, excepto un capítulo, es una reimpresión de la precedente. El tiempo me faltó para una revisión rigurosa, bien que yo hubiera deseado hacer más de una modificación, pero tengo el deber de preparar la impresión de los manuscritos que Marx ha dejado, y esta tarea es de más importancia que la otra. De otra parte, mi conciencia se opone a todo cambio, pues siendo esta obra de polémica, me veo obligado con mi adversario a no hacer correcciones, puesto que él no puede hacerlas. Podría únicamente reivindicar el derecho de contestar de nuevo a la respuesta del señor Turing, pero yo no he leído lo que el señor Turing ha escrito después de mi ataque, y no lo leeré si no se me presenta una ocasión especial. Teóricamente, he terminado con él. Además, debo tanto más respetar con él las reglas de convivencia del duelo literario, cuanto que después ha sido víctima de una vergonzosa iniquidad por parte de la Universidad de Berlín. Sin duda, ella ha sido la castigada, pues una universidad que consiente en reiterar la libertad de enseñar al señor Turing, en las circunstancias que se sabe, no debe sorprenderse si, en las circunstancias que tampoco se ignoran, se le impone el señor Schwarzenegger. El único capítulo en que me he permitido algunas ediciones explicativas es el segundo de la tercera parte, Nociones teóricas. Se trata únicamente de exponer el punto fundamental de la concepción que defiendo, y mi adversario no podría, por tanto, quejarse si me esfuerzo por hablar de manera más asequible y completar mi sucesión sistemática. He sido llevado a ello por una circunstancia exterior. 3 capítulos de la obra, el primero de la introducción, el primero y el segundo de la tercera parte, han sido transformados en un folleto original, para mi amigo Lafargue, en vista de una traducción francesa, y cuando esta traducción ha servido de base a una edición italiana y a una polaca, hice una edición alemana con el título El desenvolvimiento del socialismo de la utopía a la ciencia, y que ha tenido en pocos meses 3 ediciones, y apareció traducido al ruso y al danés. En todas estas ediciones, solo el capítulo en cuestión había sido aumentado, y hubiera habido algo de pedantismo en atenerme en la nueva edición de la obra original a la letra del texto primitivo, en lugar de su forma ulterior, que ha llegado a ser internacional. En cuanto a las otras modificaciones que hubiera deseado, se refieren principalmente a 2 puntos. Primero, a la historia primitiva de la humanidad, que Morgan nos da la clave solo en 1837, pero como después ha tenido ocasión en mi libro Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, de elaborar los materiales que me fueron asequibles en el intervalo, me basta con indicar esta obra posterior. Segundo, hubiera querido cambiar las partes que trata de la teoría de las ciencias naturales. La exposición es muy imperfecta, y muchas cosas podrían expresarse de modo más claro y preciso. Como no me atribuyo el derecho de corregir, me veo obligado a criticarme a mí mismo. Marx y yo fuimos, sin duda, casi los únicos en conservar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana en nuestra concepción materialista de la naturaleza y de la historia. Pero para concebir la naturaleza de una manera dialéctica y al mismo tiempo materialista, es preciso conocer las matemáticas y las ciencias de la naturaleza. Marx era un profundo matemático, pero no podíamos estudiar las ciencias naturales sino de una manera fragmentaria, discontinua, esporádica. Cuando después de haberme retirado del comercio me establecí en Londres, tuve ya tiempo e hice, en tanto que pude, una muda completa, como dice Liebig, en cuanto a las matemáticas y a las ciencias naturales, y consagré a ello la mejor parte de 8 años. Estaba metido de lleno en este proceso de muda cuando tuve que ocuparme de la pretendida filosofía de la naturaleza del señor Turing. Si pues no encuentro siempre la expresión técnica exacta, y si además me muevo con cierta dificultad en el terreno de la ciencia teórica de la naturaleza, la cosa es natural. De otra parte, la conciencia de mi inseguridad, aún no superada, me hizo prudente. Así no se me podrá reprochar verdaderos errores en cuanto a los hechos entonces conocidos, ni de exponer de manera inexacta las teorías entonces reconocidas. Desde ese punto de vista, no ha habido sino un gran matemático incomprendido que se queje, en una carta a Marx, de que yo atenté criminalmente al honor de la raíz de -1. Se trataba para mí, naturalmente, en una recapitulación de las matemáticas y de las ciencias naturales, de convencerme en el pormenor, pues en conjunto no me cabía la menor duda de que en la naturaleza regían, entre la confusión de las innumerables metamorfosis,
las mismas leyes dialécticas del movimiento que dominan, igualmente en la historia, la aparente contingencia de los sucesos, las mismas leyes que recorren igualmente de uno a otro extremo, como hilo conductor, la historia de la evolución del pensamiento humano y llegan poco a poco a la conciencia del hombre pensante. Leyes desde luego desarrolladas por Hegel de una manera integral, pero en forma mística, y que nuestro esfuerzo hizo pasar de esta forma mística a otra claramente comprensible para el espíritu, en su sencillez y valor universal. Dicho queda que la antigua filosofía de la naturaleza, aunque contiene más de una cosa realmente buena y más de un germen fecundo, no podía satisfacernos. Pie de nota. Es mucho más fácil atacar a la antigua filosofía de la naturaleza, como el vulgo ininteligente, a la manera de Carlos Bock, que apreciara en su justo valor su significación histórica. La antigua contiene muchas tonterías y fantasías, pero no más que las teorías contemporáneas, y no filosóficas de naturalistas empíricos, y se comienza a percibir, desde que se difunde la teoría de la evolución, que contiene muchas cosas profundas y sensatas. Así, Haeckel ha reconocido muy justamente los méritos de Trevinarus y de Oken. Oken ha sostenido como postulados de la biología la sustancia coloide primitiva y la vesícula primitiva, que después han sido reconocidas en la realidad como protoplasma y como célula. En lo que concierne especialmente a Hegel, en muchos sentidos es superior a sus contemporáneos empíricos que creían haber explicado todos los fenómenos oscuros, refiriéndolos a una fuerza de gravedad, fuerza de flotación, fuerza de contacto eléctrico, etc. Y cuando eso era imposible, a una sustancia desconocida, sustancia luminosa, sustancia calorífica, sustancia eléctrica, etc. Las sustancias imaginarias hoy están casi abandonadas, pero el charlatanismo de las fuerzas, combatido por Hegel, reaparece como un fantasma. Por ejemplo, en el discurso pronunciado por Helmholtz en Innsbruck de 1869, ante la deificación de Newton, heredada de los franceses del siglo XVIII, que Inglaterra cubrió de oro y de honores, Hegel hizo notar que Kepler, que Alemania dejó morir de hambre, es el verdadero fundador de la mecánica moderna de los cuerpos celestes, y que la ley de la gravitación de Newton ya está contenida en las tres leyes de Kepler, y que de una manera explícita, aún en la tercera de estas leyes. Lo que Hegel prueba por algunas simples ecuaciones en su filosofía de la naturaleza y en las ediciones, se encuentra como resultado de la mecánica matemática más nueva, en Gustavo Kirchhoff, en una forma esencialmente idéntica a la forma matemática simple, primeramente expuesta por Hegel. La relación de los filósofos de la naturaleza como la ciencia de la naturaleza, conscientemente dialéctica, es la misma que la de los utopistas con el comunismo moderno. Fin de pie de nota. Como este libro muestra ese detalle, su defecto fue, principalmente, en su forma hegeliana, el no reconocer en la naturaleza una evolución en el tiempo, una sucesión, sino solo una yuxtaposición. Tal vicio tenía su razón de ser. De una parte, en el mismo sistema de Hegel, que no atribuye una evolución histórica, sino al espíritu, y de otra, en el estado general de las ciencias de la naturaleza de esa época. Así, Hegel quedó, en este punto, muy por debajo de Kant, cuya teoría de la nebulosa había proclamado el comienzo del sistema solar, y cuyo descubrimiento del obstáculo que oponía la marea a la rotación de la Tierra proclamaba la desaparición de aquel sistema. Por último, para mí no se trata de imponer leyes dialécticas a la naturaleza, sino de hallarlas y hacerlas derivar de ella. Mas cumplir tal tarea de una manera sistemática y en todos los terrenos será un trabajo gigante. No solo es inmenso el objeto que precisa dominar, sino que en todo ese campo de la misma ciencia de la naturaleza existe un movimiento tan grande, que apenas puede seguirlo quien tiene libre todo el tiempo para esto. Pero después de la muerte de Carlos Marx, estoy tan ocupado por deberes más apremiantes que he tenido que interrumpir mi trabajo. Preciso es, pues, hasta nueva orden, que me contente con las ideas contenidas en esta obra, y esperar a que llegue más tarde la ocasión de reunir y publicar los resultados obtenidos, quizá al mismo tiempo que los importantísimos manuscritos matemáticos que Marx ha dejado. Quizás el progreso de la ciencia teórica de la naturaleza haga que sea superfluo, en gran parte o en su totalidad, mi trabajo, porque tal es la revolución acaecida en la ciencia teórica de la naturaleza, por la simple necesidad de poner en orden los hechos puramente empíricos que se acumulan en masa, que cada vez más debe mostrar el carácter dialéctico de los fenómenos de la naturaleza aún el empirista más recalcitrante. Las viejas rígidas oposiciones, las delimitaciones nítidas, imposibles de superar, desaparecen de día en día,
Desde la liquefacción de los últimos gases permanentes, desde que se ha encontrado que un cuerpo puede ponerse en un estado tal que no podría diferenciarse en forma líquida de su forma gaseosa, los estados de agregación han perdido hasta los últimos restos de primitivo carácter absoluto. La proposición de la teoría cinemática de los gases, según la cual, para los gases perfectos, los cuadrados de las velocidades de movimiento de cada molécula gaseosa a igual temperatura están en proporción inversa de sus pesos moleculares, incluye el calor directamente en la serie de formas de movimiento inmediatamente mesurables como tales. Hace 10 años, la gran ley fundamental del movimiento que se acababa de descubrir no se concebía sino como una ley de conservación de la energía, como la simple expresión de la indestructibilidad y de la imposibilidad de la creación del movimiento. No se consideraba sino desde el punto de vista cuantitativo, pero, de día en día, esta expresión estrecha y negativa se ha reemplazado por la expresión positiva de transformación de la energía, en la cual, por vez primera, apareció el contenido cualitativo del progreso, por donde se ha desvanecido hasta el último recuerdo de un creador sobrenatural. Ya no es necesario predicar como una novedad que la cantidad de movimiento, de lo que se llama energía, no cambia cuando se convierte de energía, de lo que se llama fuerza mecánica, en electricidad, en calor, en energía potencial, y recíprocamente, es la base, al cabo asegurada, del estudio en lo sucesivo mucho más completo del proceso de transformación mismo. El gran proceso fundamental, cuyo conocimiento agota el conocimiento integral de la naturaleza, y desde que estudia biología a la luz de la teoría de la evolución, en el campo de la naturaleza orgánica, se ha visto desvanecerse una a una las rígidas líneas fronterizas de la clasificación. Diariamente se aumenta el número de miembros intermediarios casi inclasificables, pues un estudio más preciso transfiere organismos de una a otra clase, y signos distintivos que habían llegado a ser casi artículos de fe pierden su valor absoluto al contar el presente con mamíferos ovíparos, y si la nueva se confirma, con aves que marchan a 4 patas. Hace ya tiempo que Virchow se vio obligado por el descubrimiento de la célula, más como progresista que como sabio dialéctico naturalista, a descomponer la unidad del individuo animal en una federación de estados celulares, y la noción de individualidad animal, y por consecuencia humana, se hace aún más complicada con el descubrimiento de los glóbulos blancos de la sangre que, a la manera de las amibas, circulan por el cuerpo de los animales superiores. Ahora bien, precisamente los contrarios, opuestos como dos polos, dados como irreconciliables, las líneas fronterizas y los criterios de clase, arbitrariamente fijados, son los que han dado a la ciencia moderna de la naturaleza su carácter limitado y metafísico. Reconocer que esos contrarios y sus diferencias se encuentran sin duda en la naturaleza, pero no tienen sino un valor relativo, que esta rigidez y este valor absoluto no se han introducido en la naturaleza, sino por nuestra reflexión. Reconocer todo esto es lo esencial de la concepción dialéctica de la naturaleza. Puede llegarse a esta concepción obligado por los hechos de la ciencia de la naturaleza y su acumulación, pero se llega más fácilmente a lo mismo si se sale al encuentro del carácter dialéctico de estos hechos con la conciencia de las leyes del pensamiento dialéctico. De todas maneras, la ciencia de la naturaleza ha llegado al punto de no poder eximirse de la sistematización dialéctica, y hará menos penoso dicho proceso si no olvida que los resultados en que sintetiza sus experimentaciones son conceptos, y que el arte de operar con tales conceptos no es ni innato ni dado en la conciencia habitual de que se hace uso ordinariamente, sino que exige un verdadero pensamiento que, a su vez, tiene una larga historia experimental, ni más ni menos que la ciencia experimental de la naturaleza, y por lo mismo que se apropiará los resultados de esta evolución de la filosofía, que ha durado 2500 años, se desembarazará, de una parte, de toda filosofía de la naturaleza que lleve una existencia aparte, fuera y por encima de ella, y de otro lado, de ese método limitado de pensar que él es propio y que ha heredado del empirismo inglés. Londres, 23 de septiembre de 1885. 3. Esta nueva edición, prescindiendo de algunos cambios de expresión sin importancia, es una reimpresión de la precedente. Solo en un capítulo, el 10º de la segunda parte, sobre la historia crítica, me he permitido hacer adiciones fundamentales por las siguientes razones. Como ya hice notar en el prefacio de la segunda edición, ese capítulo, en todo cuanto tiene de importancia, es de Marx. En su primera forma, destinado como estaba a ser un artículo de periódico, me vi obligado a abreviar considerablemente el manuscrito de Marx,
precisamente en las partes en que la crítica de las concepciones de Turing pasa a segundo término, con relación a los desarrollos originales sobre la historia de la economía política. Pero hoy justamente son estos últimos los que tienen aún el mayor y más durable interés. Por eso me creo obligado a reproducir tan completa y textualmente como sea posible los estudios en que Marx asigna a los hombres tales como Petty, North, Locke, Hume, la parte que les corresponden en la génesis de la economía clásica, y más aún en su explicación del tableau économique de Quesnay, ese enigma de esfinge que había quedado sin resolver por toda la economía moderna. Por el contrario, cuando se refería exclusivamente a los escritos del señor Turing, lo he pasado tan en silencio cuanto la continuidad de la exposición lo requiera. Por lo demás, tengo derecho a estar plenamente satisfecho de la manera como las ideas defendidas en este libro se han difundido desde la edición anterior en la conciencia colectiva de la ciencia y de la clase obrera, y esto en todos los países civilizados del mundo. Londres, 23 de mayo de 1894. Capítulo 1. Nociones generales. Ante todo, el socialismo moderno se muestra como la expresión del antagonismo de intereses entre poseedores y proletarios, obreros y burgueses, y en segundo lugar, como resultado de la anarquía existente en la producción. La doctrina del socialismo parece resultar de los principios establecidos por los grandes enciclopedistas del siglo XVIII. Como toda nueva teoría, el socialismo hay que referirlo de una manera inmediata a los principios elaborados en el momento de su aparición, mas la raíz, la fuente real del socialismo, reside en las condiciones económicas. Los grandes hombres que en Francia emanciparon los espíritus, mostrándose muy revolucionarios, no reconocían autoridad ninguna, cualquiera que fuese, la religión, la cosmología, la sociedad y el orden social. Todo se sometió a implacable crítica. Todo debía justificar su existencia ante el tribunal de la pura razón o dejar de ser. La razón era el único criterio que a todos aplicaba. Era la época en que, como dijo Hegel, el mundo se ponía sobre la cabeza. Primero, porque la cabeza y los principios elaborados por el pensamiento servían de base a toda acción y asociación humanas. Luego, porque no se vacilaba, más tarde, en derrocar cuanto se oponía a los principios y doctrinas proclamados. Todas las constituciones sociales y políticas, todas las nociones legadas por la tradición se echaron por la borda. El mundo, hasta entonces, se había dejado gobernar solo por los prejuicios. Todo cuanto pertenecía al pasado no merecía sino compasión y desprecio. Al fin, vino la aurora, y en lo sucesivo todo prejuicio, superstición, arbitrariedad, privilegio, depresión, debía ceder su puesto a la verdad eterna, a la justicia, a la igualdad, a los derechos imprescindibles del hombre. Al presente, sabemos que ese imperio de la razón no fue otra cosa que el reino idealizado de la burguesía, que la eterna justicia se realiza en la justicia burguesa, que la igualdad se comprendía en la igualdad ante la ley, que la propiedad se proclamó como uno de los derechos esenciales del hombre, que el estado ideal, según el contrato social de Rousseau, no podía realizarse sino bajo la forma de una república democrática burguesa. Los grandes pensadores del siglo XVIII, como sus predecesores, no podían superar los límites que su tiempo les imponía. Pero justo al antagonismo entre la aristocracia feudal y la burguesía, existía una posición bien marcada entre explotadores y explotados, entre ricos ociosos y pobres trabajadores, y precisamente semejante circunstancia permitió a los representantes de la burguesía presentarse como campeones, no solo de una clase, sino más bien de toda la humanidad doliente. Más desde su origen, la burguesía llevaba en su seno a su contrario. Los capitalistas no podían existir sin trabajadores asalariados, y así como el burgués de la Edad Media, miembro de una corporación, vino a ser el burgués moderno, así el compañero y el jornalero, ajenos a toda corporación, han llegado a ser el proletariado. Y aunque en su conjunto la burguesía tuvo derecho para pretender, en su lucha con la nobleza, que representaba al mismo tiempo los intereses de las diversas clases trabajadoras de la época, no obstante a cada movimiento burgués, producíanse movimientos autónomos de la clase que era más o menos la precursora del proletariado moderno. Así, en tiempos de la Reforma y de la Guerra de los Campesinos, el partido de Thomas Müntzer, en la Gran Revolución Inglesa, los niveladores y en la Gran Revolución Francesa, propuso a estas protestas revolucionarias de una clase aún incipiente correspondían las manifestaciones teóricas. A los siglos XVI y XVII, las descripciones utópicas de sociedades ideales. Al XVIII, las teorías ya francamente comunistas, Morelli y Mably, la reivindicación de la igualdad no se limitaba ya a los derechos políticos, extendiese también a la situación social de los individuos. Era preciso abolir no solo los privilegios de clase,
sino la distinción de clase. Un comunismo ascético, que se enlazaba con la tradición espartana, fue la primera forma de la nueva doctrina. Después vinieron los tres grandes utopistas, Saint-Simon, en quien conserva aún la tendencia burguesa cierta importancia al lado de la tendencia proletaria, Fourier y Owen. El último, en la patria de la producción capitalista más desarrollada y bajo la influencia de las contradicciones engendradas por la misma, desenvuelve sistemáticamente, en relación directa con el materialismo francés, sus proyectos de abolición de la distinción de clases. Los tres escritores tienen como nota común el no representar los intereses del proletariado, que entre tanto había nacido en la historia, pues, como los filósofos del siglo XVIII, no pretendían emancipar a una clase determinada, sino a la humanidad entera, y como ellos, querían instaurar el reino de la razón y de la eterna justicia. Pero el reino que soñaban era muy diferente del de aquellos filósofos. En su opinión, el mundo burgués, constituido según los principios de los filósofos del siglo XVII, era irracional e injusto, y por consecuencia debía ser condenado, lo mismo que el régimen feudal y todas las sociedades precedentes. Si la razón y la justicia verdaderas no han reinado hasta aquí en el mundo, proviene de que aún no se las ha conocido suficientemente. Por eso, justamente, faltaba el individuo genial que ahora aparecería y reconocería la verdad, mas tal aparición y descubrimiento de la verdad en tal momento y no en otro, no era un suceso inevitable, derivado de una manera necesaria de la evolución histórica, sino un hecho fortuito, una pura suerte, y por tanto, hubiera podido igualmente darse 500 años antes y ahorrar a la humanidad 5 siglos de errores, de luchas y de sufrimientos. Semejante concepción es fundamentalmente la de todos los socialistas ingleses y franceses y la de los primeros socialistas alemanes, incluso Queteling. El socialismo representa la expresión de la verdad, de la razón y de la justicia absolutas, y no se necesita más que descubrirlas para conquistar el mundo por virtud de la fuerza que les es inherente. Y como la verdad absoluta es independiente del tiempo, del lugar y de la evolución histórica, el tiempo y el lugar de su descubrimiento no dependen sino del azar. Además, la razón y la justicia absolutas son diferentes para cada jefe de escuela, y como para cada uno su verdad, su razón y su justicia absoluta están condicionadas por su inteligencia subjetiva, según las condiciones de su vida, el grado de sus conocimientos y la cultura de su pensamiento, resulta que no había solución al conflicto de verdades absolutas, sino desgastándose, por así decirlo, unas con otras al tropezarse. De esta suerte, no podrá resultar otra cosa que una especie de término medio del socialismo eléctrico, tal cual se halla aún en el pensamiento de la mayor parte de los trabajadores socialistas de Francia e Inglaterra, mezcla de una parte de manifestaciones críticas de los principios económicos menos contradictorios, y de otro lado, de ideas de los diferentes jefes de escuela, concernientes a la sociedad futura, mezcla que permite los matices más variados, mezcla que se realiza tanto más fácilmente cuanto en el curso de la discusión las vivas aristas de la precisión de los conceptos se amortiguan con las de los cantos rodados en el derrollo. Para hacer el socialismo una ciencia, había que ponerlo en el terreno de la realidad. Sin embargo, al lado de la filosofía francesa del siglo XVIII y después de esta, la nueva filosofía alemana, había nacido y hallado en Hegel su conclusión. Su mayor mérito es el haber restaurado la dialéctica como forma suprema del pensamiento. Los antiguos filósofos griegos eran todos dialécticos natos, por excelencia de su naturaleza, y la cabeza más universal de todos, Aristóteles, había estudiado las formas esenciales del pensamiento dialéctico. Por el contrario, la filosofía moderna, aunque la dialéctica haya sido brillantemente representada por Descartes y Spinoza, fue impulsada principalmente por influencias inglesas, por las vías del pensamiento que pueden llamarse metafísico, que domina también casi exclusivamente entre los franceses del siglo XVIII, al menos en sus trabajos estrictamente filosóficos. Más fuera de la filosofía propiamente dicha, estos eran capaces de crear obras maestras de dialéctica. Recordemos al propósito únicamente el sonido de Rameau, de Diderot, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de Rousseau. Indicó ahora brevemente lo esencial de ambos métodos de pensamiento. Más tarde volveremos a estos con más pormenor. Cuando sometemos al examen del pensamiento, la naturaleza o la historia de la humanidad, o nuestra propia actividad espiritual, se nos ofrece desde luego la imagen de un complejo infinito de relaciones, de acciones y de reacciones, en que nada permanece, cualquiera que sea su naturaleza, su situación o su cualidad, en que todo se mueve, se transforma, deviene y pasa. Semejante concepción del mundo, espontánea, ingenua, pero objetivamente verdadera, es la que la antigua filosofía griega, desde luego claramente expresada por Heráclito, todo es y no es al mismo tiempo, porque todo fluye,
todo está en metamorfosis constante, en vía de devenir y de desaparecer. Mas tal concepción, aunque comprenda exactamente el carácter general y la imagen total de los fenómenos, no basta, sin embargo, para explicar los pormenores individuales de que se compone esta imagen total. Y en tanto esto no es posible, tampoco hemos podido sacar en claro la imagen total. Ahora bien, para conocer esos detalles es preciso abstraerlos del conjunto natural o histórico de que forman parte y estudiar cada uno de por sí, en cuanto a su naturaleza, a sus causas y efectos particulares, etc. Esa es, ante todo, la tarea de las ciencias de la naturaleza y de la investigación histórica, estudios que, por muchas razones, no ocupan entre los griegos de la época clásica sino un lugar enteramente subalterno, porque ante todo tenían que reunir los materiales. Solo entre los griegos de la época alejandrina y más tarde en la Edad Media, entre los árabes, se desarrolla el estudio exacto de la naturaleza, mas la verdadera ciencia de la naturaleza no data sino de la segunda mitad del siglo XV, y luego no ha dejado de progresar con rapidez siempre creciente. Analizar la naturaleza en sus partes, dividir los fenómenos y objetos naturales en clases determinadas, estudiar la constitución interna de los cuerpos orgánicos y sus numerosas formas anatómicas, he ahí las condiciones fundamentales de los progresos gigantescos que nos han traído los 4 últimos siglos en el conocimiento de la naturaleza. Pero todo esto nos ha dejado el hábito de considerar aisladamente los objetos y fenómenos naturales, fuera de su conjunto y de su totalidad, y, por lo mismo, no en su movimiento, sino en el reposo, no como esencialmente cambiantes, sino como fijos y permanentes, no como vivos, sino como muertos. Esta concepción transportada por Bacon y Locke de la ciencia de la naturaleza a la filosofía creó el pensamiento estrecho que caracteriza a los últimos siglos, el pensamiento metafísico. Para el metafísico, las cosas y sus imágenes en el pensamiento, los conceptos, son objetos aislados de estudio, que se consideran uno tras otro y sin el otro, fijos, rígidos, dados de una vez para siempre. Su pensamiento está formado de antítesis, sin término medio. Dice sí, sí, no, no, y todo cuanto pasa de esto les parece mal. Para él, de dos cosas la una. Un objeto existe y no existe. Una cosa no puede ser a la vez ella misma y otra. Positivo y negativo se excluyen en absoluto. La causa y el efecto se ponen igualmente en una contradicción radical. Tal manera de pensar nos parece a primera vista sumamente plausible, porque es la que se llama del sentido común. Porque el sentido común, respetable compañero, si lo hay, en tanto se circunscribe a los 4 muros de su casa, se expone a aventuras muy maravillosas cuando se mete en el vasto mundo de las investigaciones científicas. De otra parte, el pensamiento metafísico, aunque justificado y necesario en terrenos más o menos extensos, según la naturaleza del objeto, tropieza, no obstante, tarde o temprano, con un límite más allá del cual entorna exclusivo, estrecho, abstracto, y se pierde en antinomías insolubles, porque olvida considerar los objetos particulares, sus relaciones, y olvida, por su ser, su devenir y su desaparición, por su reposo, su movimiento, y en fuerza de ver los árboles, ya no ve el bosque. En el caso de todos los días, sabemos y podemos decir con certeza si existe o no un animal, pero una investigación más precisa muestra que a veces es cosa sumamente complicada, como saben muy bien los juristas, que se han esforzado en vano por descubrir el límite racional, a partir del cual matar a un niño en el seno de su madre puede constituir un asesinato, y lo mismo resulta imposible fijar el momento de la muerte, pues la fisiología muestra que la muerte no es un suceso único e instantáneo, sino un proceso bastante largo. Igualmente, todo ser orgánico a cada instante es el mismo y no en el mismo, pues a cada instante elabora materias que le vienen de fuera y se agrega otras al exterior. A cada instante se separan células de su cuerpo y se forman otras, y siempre tras un tiempo, más o menos largo, se renuevan enteramente la sustancia del cuerpo reemplazado por otros átomos, de suerte que todo ser organizado constantemente es el mismo y no obstante es otro. Así hallamos, considerando las cosas de más cerca, que los dos polos de contradicción, lo positivo y lo negativo, son tan inseparables como opuestos, y se penetran recíprocamente a pesar de la contradicción que entre ellos existe. Así hallamos que causa y efectos son ideas que no valen como tales sino aplicadas al caso particular, más desde el momento que consideramos este caso particular en sus relaciones con el todo universal. Causa y efecto se identifican, se resuelven en la consideración de la acción y la reacción universales, en que causa y efecto cambian constantemente de lugar, de tal suerte que lo que aquí y en ese momento es efecto, deviene por otra parte causa, y recíprocamente. Todos estos hechos y métodos citados
no entran en el cuadro del pensamiento metafísico. Más al contrario, para la dialéctica, que comprende las cosas y sus imágenes conceptuales en sus relaciones, su encadenamiento, movimiento, nacimiento y desaparición, fenómenos tales cuales los descritos, son otras tantas confirmaciones del método que les es propio. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y preciso es decir que las ciencias modernas de la naturaleza han dado para tal prueba materiales sumamente ricos, cuya masa aumenta cada día, y han probado también cómo en última instancia la naturaleza procede dialécticamente y no de modo metafísico. Sin embargo, al presente pueden contarse los sabios que han aprendido a pensar dialécticamente, y el conflicto entre los resultados adquiridos y el método tradicional explica la inefable confusión que domina actualmente en la ciencia teórica de la naturaleza y desespera a maestros y discípulos, escritores y lectores. No puede obtenerse una representación exacta del universo, de su evolución y de la evolución humana, como del reflejo en el espíritu humano de semejante evolución, sino mediante la dialéctica, por la consideración constante de la acción recíproca, del desvenir y del desaparecer de los cambios en el sentido del progreso y del retroceso. Y tal ha sido, desde sus comienzos, la dirección de la filosofía alemana. El comenzar de Kant consistió en resolver en un proceso histórico el sistema solar, estable de Newton y la duración eterna que le confería, una vez dado el famoso primer impulso, en referir el origen del Sol y de todos los planetas al movimiento de la rotación de una nebulosa, concluyendo de aquí cómo a semejante orden se ligaba necesariamente el anodamiento futuro del sistema solar. 50 años más tarde, tales ideas fueron matemáticamente confirmadas por Laplace, y después de otros tantos años, el espectroscopio probó la existencia de masas gaseosas en fusión según grados diferentes de condensación. Esta moderna filosofía alemana encuentra su conclusión en el sistema de Hegel, en que, por primera vez, tal es su gran mérito, todo el universo de la naturaleza, de la historia y del espíritu se describe como un proceso, es decir, como determinado por un movimiento constante, en perpetuo cambio, transformación y evolución. Hegel trataba de mostrar la lógica inmanente de ese movimiento y de esa evolución. Desde tal punto de vista, la historia de la humanidad ya no se muestra como un caos de violencias brutas igualmente culpables ante el tribunal de la razón llamadura, las cuales conviene olvidar lo más pronto posible, sino más bien como la evolución de la misma humanidad, cuyo pensamiento en lo sucesivo habrá de seguir en progresión gradual a través de todos los errores y mostrar su necesidad interna a través de todas las contingencias aparentes. Poco importa, por el momento, que Hegel haya fracasado en su propósito. Su mérito, su obra, que hace época en la historia, es haber trazado el programa. Por lo demás, es una tarea que ningún individuo aislado podría conducir a feliz término. Aunque Hegel, como Saint-Simon, fuera el cerebro más universal de su tiempo, ha tenido por límite la extensión necesariamente finita de sus propios conocimientos y, de otra parte, los conocimientos e ideas de su tiempo, también limitados en extensión y en profundidad. Y no solo esto, Hegel era idealista, es decir, no consideraba las ideas de su cerebro como las imágenes más o menos abstractas de los objetos y de los fenómenos reales, sino por el contrario, entendía que los objetos y su evolución eran imágenes realizadas de la idea que, antes de que el mundo fuera, ya existía, no se sabe de dónde. De ahí que todo estaba, si así puede decirse, puesto sobre la cabeza, y la realidad, en su conjunto, estaba completamente invertida. Era por tanto inevitable, por las razones dichas, que por exacta y genialidad que Hegel se formara de ciertas relaciones particulares, muchas cosas en el pormenor fueran artificiales, construidas arbitrariamente, falsas, en una palabra. El sistema de Hegel fue un aborto colosal, el último en su género. Además, adolecía también de una contradicción interna e incurable. De una parte, su postulado fundamental era la concepción histórica según la cual la historia de la humanidad es una evolución que en razón de su misma naturaleza no puede hallar su conclusión en el descubrimiento de una verdad absoluta. Y de otra parte, este sistema pretende ser justamente la expresión de esta verdad absoluta. Un sistema de la naturaleza y de la historia que abarca todo y contiene todo está en contradicción con las leyes fundamentales del pensamiento dialéctico. Pero esto no se opone, de otra parte, de ninguna manera, sino por el contrario, implica que el conocimiento sistemático del conjunto del mundo exterior haga progresos gigantescos de generación en generación. Desde el momento que se comprendía el error total de todo el idealismo alemán, necesariamente se llegaba al materialismo, pero, entiéndase bien, que no al puramente mecanicista, exclusivo y metafísico del siglo XVIII. En lugar de condenar pura y simplemente toda la historia pasada, a la manera de los revolucionarios ingenuos, el materialismo moderno ve en la historia la evolución misma de la humanidad, cuyo movimiento se haya sometido a leyes que es fuerza reconocer. Hegel,
como los franceses del siglo XVIII, se representa la naturaleza como un todo que permanece idéntico a sí mismo. Se mueve en un movimiento circular dentro de sus estrechos límites, un mundo de astros eternos, como los de Newton, y en que los seres organizados están clasificados en especies invariables, como lo enseñó Linneo. Por el contrario, el materialismo sintetiza los progresos recientes de las ciencias naturales, según los cuales la naturaleza también tiene su historia en el tiempo. Los planetas, como las especies vivas que los habitan, si las condiciones exteriores son favorables, nacen y desaparecen, y las órbitas que recorren, si aún hay razón para creer que sean circulares, tienen dimensiones infinitamente más considerables de cuanto se suponía. En uno y otro caso, tal materialismo, esencialmente dialéctico, no implica ninguna filosofía superpuesta a las demás ciencias. Desde el momento que se pide a cada ciencia se dé cuenta de su posición en el conjunto total de las cosas y del conocimiento de las cosas, tórnase superflua una ciencia especial del conjunto. Lo que subsiste de toda la antigua filosofía y conserva una existencia propia es la teoría del pensamiento y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Todo lo demás se resuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Por eso, el concepto de la naturaleza no podía adelantar sino en la medida en que la investigación positiva le suministrara la materia científica correspondiente. Al contrario, mucho antes se habían realizado hechos históricos que debían producir una decisiva revolución en la concepción de la historia. En Lyon, en 1831, tuvo lugar el primer levantamiento obrero. En los años de 1838 y 1842 fue el apogeo del primer movimiento obrero nacional, el de los cartistas ingleses. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía pasó a ocupar el primer lugar de la historia de los países más civilizados de Europa. En la medida en que se desarrollaban, de una parte, la gran industria y de otra, el dominio político recientemente conquistado por la burguesía, las teorías de la economía burguesa acerca de la entidad de intereses del capital y del trabajo, respecto a la armonía general y la prosperidad general que debían resultar de la libre concurrencia, eran cada día más brutalmente desmentidas por los hechos. Imposible no tener en cuenta todos estos hechos, así como el socialismo francés e inglés, que eran su expresión teórica, sumamente imperfecta en verdad. Pero la vieja concepción idealista de la historia, aún todavía no abandonada, no conocía la lucha de clases suscitada por los intereses materiales, ni aún, en general, los intereses materiales, la producción. Como todo cuanto toca la economía, no se mostraba sino en la ocasión, como elemento subordinado de la historia de la civilización. Los nuevos hechos nos han obligado a someter la historia entera a nuevos análisis, y entonces se ha podido ver que la historia entera no es sino la historia de la lucha de clases, y que esas clases que combaten entre sí no son sino el producto de las condiciones de producción y de cambio, en una palabra, de las condiciones económicas de la época, y que cada vez la estructura económica de la sociedad constituye la base real que permite, en último análisis, explicar toda la superestructura de instituciones políticas y jurídicas, así como la ideología religiosa y filosófica de cada periodo histórico. De este modo, fue lanzado de su último asidero la historia, el idealismo, y la nueva concepción enteramente materialista se impuso. Se halló un nuevo medio de explicar la conciencia de los hombres por su vida, en vez de explicar su vida por su conciencia, como se había hecho anteriormente. Mas el socialismo de los antiguos tiempos era tan incompatible con la concepción materialista de la historia, cual la cosmogonía del materialismo francés lo era con la dialéctica y las ciencias naturales modernas. El socialismo criticaba la producción capitalista existente y sus consecuencias, pero no las explicaba, ni podía, por consecuencia, dominarlas. No podía hacer más que condenarlas como perjudiciales. Sin embargo, se trataba de mostrar la producción capitalista en relación con la historia y con su carácter necesario para tal época histórica, y por lo mismo perecedera, y de otra parte, de revelar su íntimo carácter, oculto hasta entonces, porque la crítica se había preocupado más bien de las consecuencias molestas que de la evolución de la producción capitalista. Tal fue lo realizado por el descubrimiento de la plusvalía. Se ha demostrado que la apropiación de un trabajo no pagado constituye lo fundamental de la forma de producción capitalista y de la explotación del obrero, realizada por tal forma de producción. Se ha demostrado que el capitalista, aun cuando compra el trabajo del obrero al precio máximo que éste alcanza, en tanto que es mercancía ofrecida en el mercado, saca de él un valor mayor que pagó por él, y que esta plusvalía, en último análisis, representa el valor que sirve para formar el capital, siempre creciente, en manos de las clases poseedoras. Así, el modo de producción capitalista y el origen del capital quedaban explicados. Estos dos descubrimientos, la concepción materialista de la historia y la revelación del misterio de la producción capitalista por medio de la plusvalía, los debemos a Marx, y por ellos el socialismo ha llegado a ser una ciencia, que al presente se trata de estudiar en sus detalles y en sus relaciones. De esta suerte,
Se presentaban las cosas en el dominio del socialismo teórico y de la filosofía difunta cuando el señor Eugenio Düring entra en la escena con gran estruendo y anuncia la revolución de la filosofía, de la economía política y del socialismo por él efectuada. Veamos ahora lo que el señor Düring nos promete y lo que cumple. Capítulo 2. Lo que promete el señor Düring. Las obras del señor Düring que nos interesan ante todo son el curso de la filosofía, el curso de la economía política y social y la historia crítica de la economía política y del socialismo. La primera de estas obras nos interesa particularmente. Inmediatamente, desde la primera página, el señor Düring pretende ser el representante de este poder, la filosofía, de su tiempo y de todo el desarrollo previsible de la filosofía, pues declara ser el verdadero filósofo del tiempo presente y del próximo porvenir, y quien se aparta de él se separa, por lo mismo, de la verdad. Muchas gentes, aún antes que el señor Düring, han pensado de igual manera, pero nadie, salvo Ricardo Wagner, lo ha dicho. En cuanto a la verdad de que habla el señor Düring, es en último análisis, entre comillas, la verdad definitiva. La filosofía del señor Düring es el sistema natural o filosofía de la realidad. La realidad está representada de tal manera que toda tendencia hacia una cosmogonía fantástica y subjetiva queda con antelación excluida. Dicha filosofía está construida de tal modo que permite al señor Düring superar los límites cuya existencia no podría negar. Los límites, digo, de su personalidad subjetiva. Por otra parte, es indispensable que así sea, para que él pueda asentar verdades definitivas y sin apelación, aunque no nos demos cuenta todavía de cómo podría realizarse tal milagro. Este sistema de la ciencia, cuyo valor para el espíritu es absoluto, ha establecido de manera segura, y sin que la profundidad de los pensamientos pierda nada en ello, las formas esenciales del ser. Su punto de vista verdaderamente crítico permite percibir los elementos de una filosofía real y, en consecuencia, orientada hacia la realidad de la naturaleza y de la vida. Dicha filosofía no admite en modo alguno un horizonte aparente. En el movimiento potente de su revolución presenta todas las tierras y todos los ciclos del mundo interior y exterior. Es un método nuevo de pensar. Sus resultados son ideas absolutamente originales, ideas generatrices de un sistema, la verdad establecida de una vez por todas. En esa filosofía tenemos un trabajo que debe buscar su fuerza en una iniciativa enérgica. ¿Qué puede significar esto? Un estudio que va hasta el fondo de las cosas, una ciencia agotante, una concepción científica rigurosa de las cosas y de los hombres, un trabajo de un espíritu que profundiza todo en sus fases, un programa fecundo de tesis y de corolarios exigidos por la razón, lo fundamental, lo absoluto. El señor Düring, en orden de la economía política, no solo nos ofrece trabajos de historia considerables desde el punto de vista sistemático, y que se distinguen además por una manera de escribir la historia de gran estilo, de los trabajos que determinaron en el terreno de la economía política una tendencia fecunda, sino que acababa por dar un plan completamente elaborado de una sociedad socialista del porvenir, plan que deriva de una teoría clara y que llega hasta el fondo de las cosas, plan tan infalible y tan el único capaz de hacer feliz por su sola virtud como la misma filosofía del señor Düring. Solo en la construcción socialista, tal cual la he expuesto en mi curso de Economía Política y Social, una propiedad verdadera puede reemplazar a la propiedad aparente y precaria, la propiedad de coacción. Esta antología de alabanzas que asimismo se dirige al señor Düring podría aumentarse 10 veces, y seguramente, desde ahora, suscitará algunas dudas en el lector, que se preguntará si verdaderamente tiene que verlas con un filósofo o con un... Pero rogamos al lector que reserve su juicio hasta el momento en que conozca mejor el carácter esencialmente agotante de la doctrina. Además, no ofrecemos la antología en cuestión, sino para mostrar que no nos hallamos frente a un filósofo y socialista ordinario, que desarrolla pura y simplemente sus pensamientos, dejando a los demás el cuidado de decidir en lo sucesivo respecto a su valer, sino de un ser absolutamente extraordinario, que afirma no ser menos infalible que el Papa, cuya doctrina, únicamente, puede dar la felicidad de tal suerte que es preciso adoptarla si no se quiere caer en las más condenables de las herejías. No tenemos, en modo alguno, que vernoslas con uno de esos trabajos en que abundan todas las literaturas socialistas, y desde hace poco la literatura socialista en lengua alemana. Trabajos en que hombres de diversos valer tratan con la mayor lealtad de esclarecer ciertas cuestiones para cuyas soluciones puede muy bien faltarles más o menos materiales. Trabajos en que, cualesquiera que sean sus defectos literarios y científicos, siempre es de estimar la buena voluntad socialista. Al contrario, el señor Düring nos ofrece tesis que declara como verdades definitivas y sin apelación, respecto de las cuales toda otra opinión se considera previamente falsa, y como verdad definitiva, posee de modo exclusivo el riguroso método científico y toda otra carece de valor científico. Ahora bien, o la razón está de su parte, y por lo tanto nos hallamos ante el mayor genio de todos los tiempos, del primer superhombre, puesto que es infalible, o se equivoca,
Y entonces, cualquiera que sea nuestra opinión respecto de él, todos los miramientos benévolos por su buena voluntad a los ojos del señor Turing serían la más mortal de las ofensas. Cuando se está en posesión de la verdad definitiva y sin apelación, como del único método científico riguroso, no hay para qué decir que se está henchido del desprecio para el resto de la humanidad, sumida en el error. No nos maravillamos, pues, si el señor Turing habla con el mayor desdén de sus predecesores, y si ante su profundidad radical solo algunos grandes hombres, a los cuales excepcionalmente da este nombre, encuentra gracia para él. Oigámosle primero hablar de los filósofos. Leibniz está desprovisto de todo sentimiento moral superior. Es el más apto, quizá, de todos los posibles filósofos cortesanos. Kant lo tolera, pero después de él todo está trastocado. Luego vienen las imaginaciones fantásticas, las locuras tan tontas como nebulosas de los epígonos, de un Fichte y de un Schelling, monstruosas caricaturas de una ignorante filosofía de la naturaleza, enormidades postkantianas, ensueños febriles, cuyo apogeo alcanza Hegel, aquel que hablaba no sé qué jerga y difundía alrededor la peste hegeliana, y su modo anticientífico hasta en la forma y en sus brutalidades. Los naturalistas no salen mejor parados de sus manos, mas solo nombra a Darwin, y a él tenemos que limitarnos. La semipoesía de Darwin y su juego de transformismo, sus ideas groseramente estrechas y la fuerza mediocre de sus distinciones, en mi opinión, el darwinismo propiamente dicho, naturalmente hay que exceptuar las ideas landmarkianas, no es sino una brutalidad dirigida contra la humanidad. Pero los más maltratados son los socialistas, con excepción de Louis Blanc, el más insignificante de ellos. Todos son culpables, y se les priva del renombre que debían tener antes o después del señor Turing, pues son inferiores no solo desde el punto de vista de la ciencia y de la verdad, sino por su carácter. Con excepción de Babeuf y de algunos comunalistas de 1871, ni unos ni otros son hombres. Los tres utopistas son alquimistas sociales. A Saint-Simon lo trata todavía con cierta dulzura, pues no le reprocha sino la exaltación y misericordiosamente insinúa que sufría monogamia religiosa. Fourier hace perder la paciencia por completo al señor Turing, porque Fourier ha manifestado todos los elementos de la locura, ideas que más bien se encontrarían en las casas de los locos, sueños insensatos, productos de la locura. Fourier, indecidiblemente tonto, cabeza de niño, idiota, ni es aún socialista. Su falansterío no forma parte de ningún socialismo racional y es una forma abortada concebida según la vulgaridad de la vida social ordinaria. Por último, a quien no le convenzan las palabras de Fourier respecto de Newton, y no vea que en el nombre de Fourier y en todo el fourierismo no hay más verdad que la primera sílaba, fou, loco, se le debería incluir en cualquiera de las clases idiotas. Roberto Owen no tenía sino pobres y mediocres ideas. Sus pensamientos tan groseros en materia moral, algunos lugares comunes degenerados en absurdos, concepción insensata y brutal. La exposición de las ideas de Owen casi no vale la pena de una crítica seria, su vanidad. Así el señor Turing caracteriza graciosamente a los utopistas por sus nombres: Saint-Simon, santo; Fourier, loco; Enfantin, niño. Solo le ha faltado añadir a Owen, Owen, o dolor en alemán. De esta suerte, con tres palabras anonada bonitamente un periodo importantísimo de la historia del socialismo, y al que le quepa alguna duda, deberá incluírsele en una de las clases de idiotas. En cuanto al juicio que le merecen al señor Turing los socialistas que sucedieron a los citados, para ser breves, no notaremos sino los proferidos acerca de La Salle y de Marx. He aquí algunas apreciaciones acerca de La Salle: tentativas pedantescas de vulgarización, escolástica exagerada, mezcla colosal de teorías generales y de escándalo inútil, idolatría por Hegel, ni sentido ni forma, ejemplo repugnante, inteligencia limitada, agitación de ambicioso, preocupación de las cosas más insignificantes, nuestro héroe judío, libelista grosero, falta íntima de contenido en la comprensión de la vida y del mundo. Ve ahora algunos de los juicios referentes a Marx. Estrechez de concepción, sus trabajos y producciones considerados en sí mismos, es decir, desde el punto de vista puramente teórico, carecen para nuestro asunto, la historia crítica del socialismo, de valor durable, y para la historia general de la corriente intelectual, son de citar como síntomas de la influencia de una especie de escolástica moderna sectaria, impotente para la concentración e incapaz de orden, pensamiento y estilo informes, aire vulgar, estilo sin dignidad, fatuidad británica, engaño, conceptos confusos, efectos bastardos de imaginación histórica y lógica, giros falaces, vanidad personal, maneras insolentes, impertinencias, juegos ingeniosos, historietas, espíritu reaccionario en filosofía y en ciencia, etc. Lo dicho no es sino un espilleo muy superficial en el jardín de flores del señor Turing. Y entiéndase bien, no tenemos por qué averiguar en estos momentos si semejantes amables invectivas que deberían prohibir al señor Turing, por poca educación que tuviere, el calificar, sea quien fuere, de insolente y de impertinente.
constituyen verdades definitivas y sin apelación. También nos guardaremos de formular la menor duda respecto a su profundidad radical, porque quizás se nos prohibiría buscar la clase de idiotas a que pertenecemos. Pero hemos creído que debíamos presentar un ejemplo de cuanto el señor Turing llama lenguaje elegido, mediado y modesto, en el sentido más acertado de la palabra. Y de otra parte, dejar sentado que para el señor Turing, la nulidad de sus predecesores no está menos asegurada que su propia infalibilidad. Y nosotros guardaremos toda nuestra vida el más profundo respeto al más potente genio de todos los tiempos, si es verdad cuanto nos dice.